Si os fijáis, son 4 ideas, luego diré mi opinión sobre los MOOC, que aunque no lo veáis es mortadelo, y luego habrá un poquito de debate si queréis. Y si queréis empecemos. Las 4 ideas sobre los MOOC que quería presentar es qué es un MOOC, cuál es su origen, cuál es el contenido, el contexto en el que aparecen los MOOCs y cuál es su historia, porque se tiende a olvidar y hay un olvido interesado del origen de los MOOCs. En tercer lugar, cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de MOOCs que existen, los XMOOC y los CMOOC. Finalmente hablaré un poco sobre la investigación empírica sobre los MOOC, eso casi no lo pasaré, pero os dejaré la presentación donde están las referencias a las publicaciones. Y finalmente hablaremos un poco sobre el futuro de las MOOC y la universidad y algunos miedos que me da cuando los MOOCs caen en manos inadecuadas, ¿no? O cuando la idea de los MOOCs es pervertida por una panda de políticos universitarios o de políticos sin universidad. Si os parece, empecemos. Bien, pero antes me gustaría haceros algunas preguntas. La primera de ellas es muy sencilla. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho un MOOC? ¿Cuántos os habéis matriculado alguna vez en un MOOC? Levantad el brazo, mano alzada. Todo el mundo. Entonces, la parte de que es un MOOC me la voy a saltar. ¿Lo terminasteis o lo abandonasteis? Todos los que abandonaron, levantad la mano. Salen las estadísticas, ¿os habéis dado cuenta? ¿Os gustó la experiencia de hacer un MOOC a pesar de abandonar? Los que sí, levantad la mano. Bueno, vale, sois muy amables con los MOOCs. Y en tercer lugar, o por último lugar, casi por último lugar, ¿cuántos de vosotros habéis participado en el diseño o el desarrollo de un MOOC? Yo no sé a qué me habéis traído a hablar de MOOCs aquí, francamente. Bueno. Todos sabéis lo que es un MOOC. Un MOOC es la última o la penúltima next big thing que lo cambiará todo. Es decir, es lo último que iba o que tiene que revolucionar la universidad, el aprendizaje y el mundo tal como lo conocemos. Pero para entender lo que son los MOOCs en realidad, uno debería analizar las siglas y debería tener en cuenta algunas cosas. Una de ellas es que las O's esas de Open han sido reinterpretadas como te puedes matricular gratis o se puede interpretar como los materiales que hay dentro del MOOC son abiertos y por lo tanto puedo, como usuario, como alumno, bajármelos y hacer lo que quiera con ellos. Son dos vertientes. La C de curso quiere decir básicamente que es un evento que tiene un principio y un final, pero también hay más cosas, pues que te dan un certificado, que hay roles como profesores y alumnos y que funciona quizá a la manera de la estructura tradicional de los cursos. Las siglas MOOC ha traído un sinfín de sugerencias y de cosas. De hecho, esto no es broma, existen los SPOOCs. Si no, buscadlos en la Wikipedia. Un SPOOC es un curso privado, minoritario, para un grupo muy selecto de personas. Pero bueno, fuera de bromas, los MOOCs nacen en un contexto muy determinado, que no es el nuestro, aunque parece que vayamos hacia allá. El contexto es muy sencillo. Una burbuja financiera en la educación superior americana brutal, tan brutal que la deuda acumulada de todos los estudiantes universitarios en los Estados Unidos supera a la deuda con tarjetas de crédito. Es decir, mientras que el nivel de vida ha subido un 75% desde el año 88 al 2008, la matrícula universitaria ha subido un 325%, lo que estamos viviendo aquí, en realidad. ¿De acuerdo? Eso ha dado lugar a una brutal deuda de 1,2 trillones americanos, no nuestros, de dólares. Dicho de otra manera, cuando acaba una carrera, un titulado universitario americano debe $25.000 o $30.000. Y esos 25 o 30.000 dólares eran fáciles de pagar en una época en la que había empleos fáciles de encontrar y lucrativos. Y en una época de crisis donde los titulados universitarios ya no se colocan con tanta facilidad, los empleos bajan de sueldo, ya no es tan fácil devolverlo. De hecho, en los Estados Unidos se ha aprobado legislación ad hoc para que las personas individuales no puedan declararse en quiebra, para no devolver los créditos a las empresas de crédito. Por lo tanto, los americanos tienen un problema muy gordo con la educación superior. Es muy cara y ya no garantiza un puesto de trabajo. Por lo tanto, empieza a cuestionarse, ¿qué creéis? ¿Los precios? No, el valor que da la educación superior. ¿Se cuestiona el mercado de trabajo? ¿El sistema neocapitalista? No, se cuestiona que las universidades lo que dan no otorga valor. Bien, yo quería hacer 2 o 3 pinceladas de la historia de los MOOCs. Los MOOCs no nacen en los Estados Unidos y no nacen como los conocemos. De hecho, el pionero, o quizá uno de los pioneros, o pre-MOOCs, es David Wiley, que hace un tiempo, en el año 2007, en la Universidad de Salt Lake City, en Utah, o sea, los mormones,
dejó que en un curso suyo, que cursaban en la universidad 20 alumnos, se matriculara cualquier persona del mundo. Que se matriculara en el sentido de que pudiera acceder a la wiki en la que estaban los materiales y a los foros donde discutían las cosas. Y se le matricularon 300 o 400 amigos, admiradores, exalumnos, etc., ¿no? Y la experiencia sorprendió mucho, que tuviera 10 veces más alumnos fuera de la universidad que dentro de la universidad. Eso les dio una idea a dos canadienses, que son el señor George Siemens y el señor Stephen Downes, para que en el año 2008, y como prueba de una teoría, no sabemos si de la enseñanza o del aprendizaje, llamada conectivismo, estos dos señores plantearon un curso abierto, un curso en el que se pudiera matricular cualquier persona del mundo. Y tuvieron pues 2.300 alumnos, fue un éxito, etc. Y como era un experimento de conectivismo, fue un MOOC conectivista. Luego veremos algunas diferencias respecto a los MOOCs que todos conocemos. Pero para que os hagáis una idea, un MOOC conectivista no es un MOOC de transmisión de información, sino un MOOC donde los contenidos son una especie de catalizador o de excusa o de lanzadera para que la gente se apropie del conocimiento y lo aplique en su vida cotidiana, lo aplique en su profesión. No hay notas, no hay certificados, no hay evaluación y se estimula muchísimo que los alumnos elaboren sus propios entornos personales de aprendizaje, es decir, conozcan gente en el curso, se relacionen, se metan en proyectos con ellos y continúen posteriormente. De hecho, de este curso, exalumnos de este curso han publicado una infinidad de artículos sobre los MOOCs, el aprendizaje online, etc. Y en muchas ocasiones grupos que se conocieron precisamente haciendo el curso. Es decir, sí que tuvo un elemento social de contacto que funcionó. Durante los 2 años, 2008-2010, una serie de personas, David Cormier, Jim Groom, el señor que acuñó lo de Roam, o el propio Alec Kouros, diseñaron sus propios cursos conectivistas, hicieron sus MOOCs. Y la verdad es que no tuvieron una especie de supereco mundial, hasta que llegó el año 2010. En el año 2010, estos dos señores, el de la camisa de flores y el otro, Sebastian Thrun y el señor Peter Norvig, a la sazón uno profesor de Stanford de inteligencia artificial, el padre del coche inteligente y de otro tipo de inventos, y el otro, un alto ejecutivo técnico de Google, decidieron montar un curso sobre inteligencia artificial también abierto. Y se les matricularon 160.000 personas. Pero lo plantearon de otra manera completamente diferente. Lo plantearon para vender el libro del primero, creo que había que comprarlo, y en segundo lugar, con una perspectiva mucho más instructivista, es decir, lo que hicieron fue una serie de pequeños vídeos introductorios, una serie de lecturas, una serie de ejercicios y luego pruebas autocorrectivas para ver si los alumnos habían entendido los contenidos, etc. Es decir, aquí nace el el XMOOC, el MOOC orientado sobre todo al crecimiento y a la masa de gente, a la extensibilidad. ¿De acuerdo? Se le matricularon 10 semanas, 160.000 alumnos. Aquí los ojos empezaron a hacerles luces a esta gente. De hecho, Sebastian Thrun medio abandonó Stanford para montar una empresa. Montó Udacity. Ese es el siguiente hito, que es la aparición de 2 startups, Coursera y Udacity, 2 empresas incipientes, y una iniciativa universitaria, edX, para explotar o buscar un modelo de negocio que permitiera que las mejores universidades del mundo hicieran MOOCs y que gran cantidad de gente del mundo se pudiera matricular y seguir sus estudios, etc. Bien. Los XMOOCs y los CMOOCs se diferencian en bastantes cosas. He explicado algunas y no voy a extenderme, pero uno está concebido desde una perspectiva instructivista, en la que lo que priman son los contenidos y el acceso de los alumnos a los contenidos, que se comprueba a través de cuestionarios estandarizados o ejercicios que se autocorrigen, o incluso en ocasiones a través de evaluación por pares esa asimilación de contenidos, mientras que los CMOOCs son MOOCs donde se promueve sobre todo el contacto entre personas, la elaboración de artefactos en grupo o individualmente y el uso de múltiples herramientas, ¿de acuerdo? Múltiples herramientas de la Internet. Estos son 2 diapositivas muy rolleras que si hubiera tenido tiempo os las hubiera explicado un poco mejor, pero pasamos de ellas. Y que encima además se montan de esta manera tan tediosa que debería cambiar.
Bien, no existen solo esos dos tipos de MOOCs. De hecho, hay un continuo desde lo que podríamos llamar el MOOC conectivista, centrado en las conexiones entre las personas y la comunicación, y el MOOC instructivista, que es como un libro con vídeos colgado online y ejercicios que se autocorrigen. Hay toda una gama. Quizá el punto medio sean los MOOCs en los que se les pide a los estudiantes que elaboren algún tipo de artefacto, que construyan cosas y que se evalúen entre ellos. Nosotros el año pasado hicimos un MOOC de traducción e interpretación donde se les pedía a los alumnos que elaboraran traducciones simultáneas de vídeos de YouTube seleccionados y que lo grabaran en audio y lo colgaran en internet. Y cada alumno, además de hacer su ejercicio, corregía el de 3 compañeros. Y cuando corregía el de 3 compañeros recibía las notas de su propio ejercicio, con los comentarios, etcétera. Todo valorado de acuerdo con una pequeña rúbrica que elaboraron las profesoras. Es decir, les pedían a los alumnos que construyeran cosas, que elaboraran en este caso una traducción simultánea. Es solo un ejemplo. La señora Graham Connolly dice que no hay solo dos tipos de MOOC, sino que se pueden clasificar por una tonelada de cosas, lo veréis después en la presentación y fuera. Pero el año 2012, el señor Thomas Friedman, un columnista habitual del New York Times, la revista Forbes, la revista Times, descubren los MOOCs y de repente juntan en sus cabecitas las dos cosas. Deuda brutal de los estudiantes universitarios, cursos a $50.000 al año, más cursos masivos abiertos online que cualquiera en Internet puede hacer. Además, propuestos por las más grandes universidades de los Estados Unidos. Y se les hace la luz. La luz es, podríamos revolucionar la educación superior haciéndola gratuita, accesible a cualquier persona del mundo, utilizando los MOOCs y bajando espectacularmente los costes de esa educación. Es más, la gente no tendría que hacer una educación residencial, es decir, estar en el campus, sino que podría hacerlo desde su casa, en cualquier sitio del mundo. Y esa unión de esas dos ideas surge el hype, la exageración brutal en la que el señor Thrun, como tiene una empresa, participa gustosamente haciendo declaraciones pues como las que ahí no vais a ver, pero son artículos de prensa del New York Times, de la revista Forbes, de la revista Times, incluso del País, de la MIT Technology Review, que es la hoja parroquial de la tecnología educativa, que dice que la tecnología más importante de la educación en los últimos 200 años son los MOOCs, sobre todo porque creen que haberlos inventado ellos, etcétera, ¿no? De hecho, el New York Times declaró el año 2012 el año del MOOC, nada menos. Y hubo una enorme excitación sobre este tipo de cosas. Ya sabéis que cuando los Estados Unidos se resfrían, estornuda al resto del mundo. Y aquí no hemos sido una excepción. También ha habido palmeros que han buscado metáforas estupendos. Clay Shirky es uno de ellos, que comparó los MOOCs con el MP3 y dice que los MOOCs son el Napster y el MP3 de la universidad, es decir, aquello que lo va a cambiar todo. Igual que MP3 y Napster cambiaron la industria de la música, los MOOCs cambiarían de arriba a abajo la historia de la universidad. Mientras tanto, alguna gente, sobre todo los pioneros canadienses iniciales, no eran tan optimistas. David Cormier dijo que no le parecía una innovación desde el punto de vista didáctico, sino que le parecía una innovación sobre todo desde el punto de vista de los negocios. El problema es que todavía no existe un modelo de negocio que haga rentables o siquiera sostenibles los MOOCs. Es decir, esas dos empresas todavía no saben muy bien cómo sacar dinero. Han intentado cobrar por los certificados, han cobrado por tutorías, han intentado buscar maneras de capitalizar, utilizando esos grandes números que manejan, pues capitalizar esa inversión. La idea de estas dos empresas era muy curiosa. A mí yo la encuentro absolutamente odiosa porque soy de una universidad de un país de provincias, y estoy en una universidad de provincias de un país de provincias. Entonces, la idea de estas empresas era pedirles a las grandes universidades del mundo que elaboraran cursos maravillosos a cargo de protopremios Nobel de fama mundial y luego vendérselos a las universidades para que las universidades se los propinaran a sus alumnos. Con lo cual, pues no haría falta tampoco profesorado. Necesitarían solamente gente que cuidara exámenes una vez hechos los MOOCs para que los alumnos no copiaran. Los contenidos y la docencia la impartirían los megaprofesores con sus vídeos y los monitores de las universidades harían exámenes para que los alumnos no copiaran y certificar que eran ellos y punto les darían el título, ¿no? Ese es el modelo que vislumbraron Udacity y la otra empresa, Coursera, perdón. Claro, las universidades no tragaron, sobre todo las de provincias, y ninguna universidad convalida por créditos ningún curso por más premio Nobel que lo ofrezca en Harvard. ¿De acuerdo? Y hacen bien desde el punto de vista didáctico. Bueno, en el año 2012 empiezan las alianzas
Y en el año 2013 siguió el hype, pero ahí empezaron a pasar cosas, empezaron a aparecer investigaciones sobre los MOOCs y nos dimos cuenta de varias cosas. Primera, que lo normal es que lo acaben entre el 10 o el 14% de alumnos que se matriculan, lo cual es una tasa muy baja realmente. En segundo lugar, que los alumnos que se matriculan en los MOOCs no son quienes más necesitan la formación, sino que son sobre todo titulados superiores. Es decir, gente que ya tiene una carrera y que está reciclándose o está ampliando conocimientos o está orientándose por otro lado. Por lo tanto, los MOOCs tampoco cubrían esa función de ofrecer formación superior de calidad gratuita a personas que lo necesitaran, ¿vale? Y esto entronca con una cosa que a los pedagogos os va a encantar, que se publicó esta semana pasada en la revista Atlantic. Nos va a encantar. Empiezan a verse resultados, decía, y no son buenos realmente los resultados. Las tasas de abandono son muy altas, se habla del embudo de los MOOCs, el embudo es esto, en realidad. A ver, está dicho esa presentación. El embudo es entre los que manifiestan interés por el MOOC, los que se matriculan, los que ven siquiera la primera semana de ejercicios y los que terminan el MOOC. Los porcentajes son terribles. Nosotros en la universidad que hacemos MOOCs consideramos que una tasa final de compleción del 19-20% es un gran éxito, cuando lo normal son bastantes menos. También lo ves en función de lo que aprieten los profesores. A más trabajo, más intensidad y más control, menos gente termina. Bien. Sin embargo, en el 2013 empieza a declinar la euforia por los MOOCs. Empieza a declinar medida por la siguiente variable: número de artículos en la prensa generalista que hablan de MOOCs. Bajan. Y empiezan a aparecer las primeras críticas. Parece que los resultados no son demasiado buenos. Algunos MOOCs, como el de la San Jose State University, que pretendía cambiar créditos por las horas trabajadas en el MOOC, son un fracaso. Y el New York Times lo dice. Y en el 2013 se publica una entrevista que a mí me parece capital, que hay que leer y que la gente en este país no ha leído. Y es la entrevista en la que Sebastian Thrun dice: la universidad no es el sitio para los MOOCs. Queríamos ofrecer una enseñanza de calidad y no lo hemos conseguido. Por lo tanto, giro velas y me voy al mundo de la empresa. Me voy a ofrecer MOOCs con mi empresa, con Udacity, a grandes empresas que necesitan formar a grandes masas de trabajadores empleados de la empresa. Si os fijáis, el escenario es diferente. Si tú trabajas para una empresa que te paga a final de mes, la tasa de acabar el MOOC va a ser del 110%. O sea, lo acabas sí o sí. Y por lo tanto, no es un estudiante libre, abierto, que se matricula y abandona cuando quiere, etc. Yo le veo mucho sentido a esta manera de trabajar. De hecho, yo creo que las grandes empresas ya hacían cosas por el estilo. Estoy pensando en cualquier empresa de hardware o de software del mundo formando a sus trabajadores en las características de los últimos productos. Ya colgaban cosas online, ya hacían seminarios y webinars, ya hacían este tipo de cosas. Pero bueno, Coursera intenta orientarse hacia ahí. Es más, también es posible que tengamos competencia cuando una gran empresa, ¿qué os diría? Audi, hace un curso mundial de, no sé, mantenimiento de motores o de cualquier cosa de ingeniería mecánica, y promete que los 5 mejores en el curso van a tener trabajo en las plantas más próximas a sus domicilios. Es otro planteamiento, eso ya no es la universidad, ¿no? Bien. Naturalmente, durante el 2014 siguen los informes, hubo un periodo de tiempo que había 2 por semana, básicamente. Muchos de esos informes eran muy interesados, eran de instituciones que estaban empujando detrás de los MOOCs y les interesaba, otros no tanto. Y también empieza a haber una lluvia de artículos científicos sobre MOOCs. Os he puesto un pantallazo de ayer de Google Scholar, marcando con la palabra MOOC papers desde el año 2014. Encontré 4.550 papers. Es decir, la bibliografía sobre MOOCs empieza a ser ya inabarcable. Es evidente que no todos serán relevantes, pero empieza a haber mucha investigación, mucho monográfico, comienzan a publicarse libros, etcétera, etcétera. ¿Y qué cosas se investigan? Pues os lo dejaré en las diapositivas, porque no llega. Mientras tanto aparecen instituciones como por ejemplo la Open Education Europa, que se dedica a contabilizar MOOCs. No sorprendentemente, España es líder europeo en MOOCs. No sé si lo sabíais, pero en la estadística de este mes, en España hay hechos 426 MOOCs, 16 de los cuales están anunciados que empiezan en junio. Para que os hagáis una idea, 426 se compara con, por ejemplo, pues los 181 de Alemania,
376 del Reino Unido, 6 de Irlanda, 15 de Portugal, etc. Nosotros 426. Quizá no sean muy buenos, no sean muy largos y no haya mucho premio Nobel, pero desde luego iniciativa a las universidades no nos falta y a otras instituciones que han hecho MOOCs, ¿vale? Las universidades españolas también en el año 2015 intentan averiguar para qué sirven los MOOCs. Os he dejado referencia a un informe de la CRUETIC. La CRUETIC es la Comisión de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Comisión del Consejo de Rectores de Universidades Españolas, ¿no? De la CRUE, donde hay cosas muy interesantes. Una de las que más me escandalizó, me horrorizó, fue esta. Esto es un diagrama de estos de radar, de araña, en el que se describen los ejes estratégicos en la adopción de los MOOC. Como no vais a leer la letra, os digo cada una de ellas lo que es. Por ejemplo, este de aquí, que es de los más valorados, es innovación en el aprendizaje. Como pedagogo me rasgo las vestiduras directamente, ¿vale? Este de aquí es visibilidad, presencia, paréntesis, marketing, el que más. Este de aquí, fuente de ingresos. Como veis, nadie espera ganar un euro haciendo MOOCs. Este de aquí es captación de estudiantes. El optimismo de las universidades es apabullante, ¿no? Se supone que los MOOCs darían pequeñas muestras gratuitas del producto que luego vende la universidad. Este de aquí es modelo para la formación. Está como a mitad. Este es el que más miedo me da. Y finalmente el último, el conocimiento abierto, pues está pues en la nivel 1,5. Es decir, el compromiso de las universidades con el conocimiento abierto no es precisamente el eje estratégico número 1 con los que los responsables de las tecnologías de la información y de la comunicación de las universidades que se reúnen en esa comisión entienden los MOOCs. Por lo tanto, esta comisión cree que básicamente es innovación en el aprendizaje, con lo cual están muy equivocados, y en segundo lugar, bueno, bastante equivocados, y en segundo lugar, marketing y captación de estudiantes. Ese es el espíritu con el que desde muchas universidades se hace. Y bueno, diréis, no, en la del País Vasco no, pues es posible, pero en la mía, la vicerrectora de internacionalización forma parte de la comisión de vicerrectores y otros cargos de la universidad que deciden qué MOOCs se hacen y qué MOOCs no se hacen. Y uno de los objetivos declarados de nuestros MOOCs es conseguir estudiantes extranjeros, conseguir estudiantes de fuera que vengan. Preguntados por cuáles son el futuro de los MOOCs, esta comisión encuentra 3 argumentos básicamente, que como no puedo verlos, pues me voy a echar a verlos. Representa una importante fuente de datos, el primero. Yo me quedo de piedra. O sea, ¿estamos haciendo MOOCs para que la gente que trabaja en Learning Analytics juegue con los datos? Pues vaya, ¿no? Estupendo. Segundo, mejora o favorece la presencia en red de la docencia universitaria. Tercero, puede ser un modelo compatible y complementario a las clases presenciales. Eso es lo que más miedo me da. Siguen dentro de la cabeza de mucha gente pensando que el MOOC es una alternativa a la enseñanza universitaria tradicional, convencional, con clases, profesores, etc. Y además una alternativa muy ventajosa desde el punto de vista económico. Y eso es una cosa que debería preocuparnos. ¿Qué pasará en finales de 2015-2016? No tengo ni idea, absolutamente, no lo sé qué ocurrirá. Yo creo que en España comenzarán a darse cuenta de que en los Estados Unidos el tema de los MOOCs ya no está tan en el candelabro, como decía aquella señorita, que las cosas están bajando, que ya nadie seriamente lo plantea como una alternativa a la educación universitaria, ni una manera de bajar la burbuja financiera, y que empezaremos a darnos cuenta con este tipo de temas. Y lo último, la semana pasada la revista The Atlantic publicó un artículo muy curioso. Este es el que os va a encantar. Y es el siguiente. edX ha analizado 1,7 billones de registros de 63 MOOCs y ha encontrado cosas muy divertidas. Una es que ya se nos ha olvidado todo lo que sabemos de tecnología educativa, y es que la gente prefiere los vídeos cortos. Es decir, no hace falta analizar 7 billones de registros, porque eso ya lo dijeron los teóricos del vídeo en los años 60 y 70, antes de que hubiera siquiera saliera el beta y el VHS, ya lo sabíamos. Eso es pedagogía vintage, esa pedagogía que como no está en internet se nos olvida seguramente. Y la segunda cosa que han encontrado es que casi el 40%, exactamente el 39% de los matriculados en esos 60 MOOCs de edX son docentes. Y de repente, estos de Atlantic han vuelto a sumar 2 y 2, que es lo más que pueden sumar, y han dicho, los MOOCs podrían ser una buena alternativa a la formación permanente del profesorado.
Y les ha faltado tiempo para ir a chivarse a Arne Duncan, que es el equivalente al ministro de Educación de los Estados Unidos. Y Arne Duncan ha dicho que estaría encantado, porque todos los años se gasta 2,4 billones de dólares en la formación permanente del profesorado y que no ve los efectos en las aulas. Y que, por lo tanto, si los MOOCs pueden abaratar el coste de la formación del profesorado, serían una alternativa muy bienvenida, bla, 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 etc. Y luego me he puesto a pensar, por ejemplo, en dos de los MOOCs más exitosos que ha habido en España, que son los del INTEF. Uno sobre entornos personales de aprendizaje, que va por la segunda edición, otro sobre ABP, sobre aprendizaje basado en problemas, que han tenido muchísimo éxito, varios miles de matriculados. Y luego me he puesto a temblar porque este artículo seguro que lo lee alguien del INTEF. Pero aquí no hace falta rebajar la formación del profesorado porque ya la han rebajado. No sé aquí en el País Vasco, pero en mi comunidad autónoma prácticamente los centros de profesores son unidades burocráticas que no hacen nada. En Castilla-La Mancha los han eliminado completamente, básicamente porque Cospedal declaró que eran un nido de rojos y que aquello era un desastre. Y en la Comunidad de Madrid tienen un modelo de formación a distancia. De hecho, el INTEF está funcionando como una especie de centro de formación del profesorado para toda España, a distancia, online, etc. Y aquí estamos practicando un poco todo esto. Una alternativa de los MOOCs, pues podría ser esa, la formación del profesorado, aunque yo no creo que sea lo más interesante. Para ir terminando y resumiéndolo todo en un par de ideas. La primera es una idea del señor Stephen Downes y dice la siguiente, la idea, que los XMOOCs han escalado la aula magna y los CMOOCs han hecho lo que él cree un interesante trabajo de autoorganización del aprendizaje. El valor de cada uno de ellos depende del valor que tú le des a esas dos maneras diferentes de concebir el aprendizaje, diferentes que pueden ser complementarias. Es decir, el valor que tienen los XMOOCs es haber escalado a una gran cantidad de personas lo que hacemos los profesores en un sitio como este, lo que yo estoy haciendo ahora. Esto grabado en vídeo, visto en casa en pijama, bueno, un poco más corto, que eso ha sido muy rollero, posiblemente tendría en vosotros los mismos efectos que haber venido aquí. Luego en un foro podíamos preguntar y en 2 o 3 días podíamos tener un estupendo debate. Eso es lo que han hecho los XMOOCs. Sin embargo, lo que hacemos en los pasillos, en las cafeterías, intercambiando ideas, intercambiando materiales, construyendo cosas juntos, quedando para hacer trabajos juntos o trabajando juntos para crear productos, artefactos, escribir cosas, eso no lo hacen los XMOOCs, eso lo hacen más los CMOOCs, que son inmensamente más complicados y no son para todo el mundo. Por lo tanto, ¿qué nos depara al futuro? Pues no tengo ni idea. He hecho una diapositiva, ahí pone una universidad MOOC y quería representarla un poco mis miedos con un logotipo que fuera una crítica no tanto a los MOOCs como a la instrumentalización que se hace desde esferas políticas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con los MOOCs, a reducir la enseñanza universitaria a la mera transmisión de conocimientos. Cierto es que mucha lo es, y que muchas de las críticas que le estoy haciendo yo ahora a los XMOOCs se las puedo hacer a las clases que damos. ¿De acuerdo? Pero eso no quita para que la universidad, a mucha gente, a mí, entre otras personas, nos haya cambiado la vida. Y dudo mucho que un XMOOC o que una formación a distancia cambie la vida de nadie, en realidad. ¿De acuerdo? Este es el logotipo que quería proponeros. Es decir, nos acercamos hacia la Ryan Uni, a la universidad de bajo coste. Estoy completamente seguro de que Harvard, Stanford y el MIT no van a sustituir sus clases, ni sus seminarios, ni sus talleres por MOOCs. Esta es la alternativa de la universidad de los que no pueden pagar $54.000 anuales. Y esto es, me parece, todo lo que traía. Muchas gracias por vuestra atención y ahora supongo que tenemos un minutito para hacer alguna pregunta o comentario. Gracias.